Estoy muy contento porque está con nosotros un gran amigo, una persona a quien admiro demasiado por esa labor humanista que tiene y sobre todo por el trabajo que está haciendo el día de hoy, el maestro Ricardo Almanza. ¿Cómo estás, maestro? Muchas gracias, licenciado Alberto. El reconocimiento, Alberto Cebada, es mutuo y también el aprecio, porque realmente tu desempeño profesional, tu compromiso social es algo que se ve tangible. Te felicito por la parte de que en algún momento la vida nos hizo coincidir en proyectos profesionales y ahora en este proyecto que estás emprendiendo, el cual te felicito, lo valoro muchísimo y también en el tema literario, en la ayuda del tema de las comunidades indígenas, que es de Ok. reconocerse y te auguro mucho, mucho éxito. Sí, muchas gracias. Pues estamos trabajando, creo que lo platicábamos ahorita, es importante involucrarnos, ¿no? En temas sociales. Creo que el mundo necesita eso, necesita personas que toquen puertas, abran espacio y aportar algo, sea mínimo o sea mucho, pero tratar de cambiar algo, ¿no? Yo creo que necesitamos eso hoy en día en la sociedad. Totalmente, o sea, tenemos que vivir un tema de constructivismo colectivo, es un tema de que en conjunto podemos hacer las grandes necesarias y transformaciones que el país necesita. Esto no lo va a hacer ni un gobierno per se, ni mucho menos una figura que podría representar el cambio o la gran transición. Esto lo tenemos que generar en colectivo, como sociedad, Ok, desde el punto de vista, desde nuestras trincheras, en lo que cada uno realiza como estos espacios y al final ir generando ese sentido. Y yo creo que estamos en momentos muy críticos, muy sobre todo eso. específicos Ujú. a nivel mundial, a nivel país, con una pandemia que nos está enseñando que al final los problemas los tenemos colectivamente. Estamos en una pandemia que nos afecta a todos colectivamente y la solución es la misma dosis. Tenemos que enfrentarlo bajo un tema colectivo. Solamente así vamos a poder hacer frente a un problema tan grande como, por poner un ejemplo, la pandemia. Sí, sí, siempre creo que las masas son los que logran los cambios, ¿no? Y creo que pues eso es algo muy importante y uno de los temas que nos tiene aquí es precisamente eso, la política, ¿no? Creo que estamos enfrentando un momento importante en la vida pública de México, este 2021, y sobre todo creo que hay grandes temas que vale la pena charlarlos y vale la pena reflexionar al respecto. Sobre todo el pensar que la política es solo de los políticos. Yo siempre he creído que hay que bajarlos de pronto de ese pedestal en el que se encuentran y que cualquier ciudadano puede acercarse y hablar de política, proponer algo. Creo que es algo importante que bien hablábamos de la colectividad, acercarnos al debate político, ¿no? Cambiar un poco los espacios que están allá afuera. Y bueno, yo tengo muchas razones del por qué debemos involucrarnos como sociedad en la política. Una de ellas creo que es eso, ¿no? Definitivamente sumarnos al debate público. Maestro, para usted, ¿por qué debemos involucrarnos en la política como ciudadanos? Es una pregunta que creo que vale mucho la pena, ¿no? Y hacer un poco de remembranza histórica, porque creo que desde el análisis de los filósofos griegos, como fue Aristóteles, como fue Platón, que al final nos hacen un tema de reconocimiento de que somos seres políticos, al Ok, momento de ujú, interactuar con otros seres, de generar esos grupos, ¿no? Esos grupos afines de cómo pensamos, de cómo queremos hacer las cosas, de cómo queremos ser gobernados o cómo queremos estructurarnos socialmente, desde ahí estamos haciendo política. Política no es necesariamente salir con una bandera de un partido político o decir voten por tal o tal cual, ujú, sino ujú. política es preocuparte por tu vecindario Sí, desde lo mínimo. desde lo mínimo de, oye, pues vamos a generar un tema de colectividad porque hay mucha inseguridad, para que los niños puedan salir a jugar. Estás generando Ujú. un tema de conexión con tus pares, con los demás ciudadanos que viven y que les aqueja una misma situación de diferentes circunstancias. Entonces, es importante hacer política porque al final es un tema tan natural como la convivencia social diaria que nos aquejan. Ahora, hay diferentes formas porque son diferentes circunstancias las que nos aquejan, diferentes Ok, situaciones las que ujú. necesitamos, y de ahí es el tema de la organización, desde lo nacional hasta lo local. Pero es sumamente importante porque solamente así, bajo haciendo política, podemos garantizar un mayor bienestar para todos, no para ti, no para mí, sino para en conjunto, desde donde vivimos, desde el estado donde nos desarrollamos, las condiciones donde están nuestros hijos y las condiciones donde al final pues están nuestras raíces y nuestra vida diaria. Entonces Ujú. es tan indispensable como el poder vivir bien.
Sí, y sobre todo porque, bueno, me tocó escuchar un poco en las elecciones pasadas que de pronto desconocemos quiénes son los candidatos, desconocemos quién era el presidente municipal de Cuernavaca, ¿no? Incluso hay personas que hoy en día dudan sobre quién es el presidente. Entonces creo que involucrarnos en la política como ciudadanos nos da un referente muy importante para poder lograr grandes cambios. A lo mejor nos quejamos, pero no hacemos nada. Y es el Ahí la reto, importancia. ¿no? Es el reto también ciudadano de ir más allá a lo que te pueda dar un medio de comunicación, de lo que te pueda generar una campaña publicitaria, que al final es lo que quiere que tú veas. Hay que ir a lo que no quiere que tú veas, hay que ir a la investigación, hay que ir, pero esas son las campañas para conocer, para desmenuzar precisamente el tema de quiénes, de dónde provienen, ¿no? Fundamentos ideológicos, quién es esa persona, porque ahí va el tema de realmente generar una cuestión social de fondo, una Ok. cuestión de conciencia social que va más allá de ir a emitir un voto y se acabó. Y Ujú. después viene otro tema, ¿no? De exigir resultados y de organizarse. Pero antes de ello, antes de organizarse desde el punto de vista de la sociedad civil, que es completamente válido y que necesitamos que se organice para que exijan resultados a nuestros gobernantes, antes de ello viene una conciencia individual, viene Ok, eso es interesante. una conciencia de como persona, Ajá. como Alberto Cebada, como Ricardo Almanza, como ciudadano en lo que nos desempeñamos, quiero saber quién me quiere representar, cuáles son sus funciones, qué propuesta trae, cuántos hay, o sea, qué me pueden ofrecer a mí en lo individual, en mi desarrollo y a mi colectividad, a mi familia, a mi grupo, cómo va a permear. Y eso es algo que tenemos que ir haciendo cada uno desde el punto de vista de un ejercicio real, profundo, y que en este tiempo de pandemia, de reflexión y de elecciones, tenemos que ir hacia ahí, hacia cómo vamos a hacer la investigación de Ujú. nuestros candidatos. ¿Por qué será que nos hemos alejado como sociedad de la política? ¿Será por esa incredulidad, esa falta de confianza? Incluso veo el hecho de que las mayorías, o hay una mayoría en silencio y hay una minoría que alza la voz, cuando la democracia debería abarcar a todos, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Por qué hay una mayoría en silencio que no le interesa la política? Yo veo eh, principalmente una falta de confianza, y yo podría sumarme a eso. Yo Sí, no tengo confianza hoy en día en un político. ¿Por qué? Porque los antecedentes hablan y vaya, todo eso esa historia que cargamos, ¿no? Desde el PRI, desde Peña Nieto, desde Felipe Calderón, o sea, yo creo que es pesado de pronto creer en los políticos. ¿Debemos creer en los políticos hoy en día? yo creo que hay que poner en duda todo, ¿no? Dicen por ahí, hay que poner en duda todo porque genera el conocimiento y no necesariamente creer en los políticos, hay que ponerlos en duda, hay que ponerlo en ¿A qué se refiere jaque, con ¿no? ponerlos en duda? Hay que O sea, poner en duda lo que ellos dicen con base a sus acciones. Y ahí es donde uno va a poder revisar si realmente lo que dicen es congruente con lo que hacen. Hay ok, que desconfiar en el buen sentido, ¿no? Siempre, y dejar que los hechos hablen por sí solos de las personas que quieren participar. Y ahí, pues desde ahí podemos descartar a muchos que dices, híjole, con sus antecedentes realmente, pues yo ya descarto, ¿no? Y empiezas a hacer un match de que hay muchos, pero que en realidad son pocos los que realmente pues pudieran tener esa credibilidad. Ciertamente hay un descontento político y muy y fuerte, lo y vemos el social. resultado, por ejemplo, en Morelos, que hay un número histórico de partidos políticos a nivel nacional y eso Ujú, es precisamente el reflejo de que algo no está bien, ujú. de que algo está mal de fondo, que la gente no se siente identificada, atendida, valorada y sobre todo que no encuentra una ideología con la que pueda transitar y que vea resultados, ¿no? Yo creo que la gente está muy descontenta, si dicen político no te creen, pero no es un tema específico de Morelos o de México, es un tema a nivel global Ok, en el que el político ha generado un descontento y una desconfianza por la falta de resultados, por la falta de compromiso realmente y también por esta situación de la demagogia, por la ujú. situación de ser discursos inflados, generar un discurso hueco en el que simplemente dicen palabras por mencionar discursos rimbombantes, pero no traen de fondo la realidad. Entonces, eso ha generado una situación muy, muy difícil a nivel social y yo creo que es completamente válido que tengamos un gran descontento y que queramos resultados
ya, inmediatos, porque no Ujú. podemos estar ya viendo el tema de las promesas, ¿no? Sí, 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 sobre todo eso del discurso que me parece muy importante, porque no sé qué tan válido sea que un político infle tanto el discurso. ¿O cuál es la razón para que el político nos venda la felicidad, nos venda, ahora sí que el completo cambio con la realidad es muy diferente, ¿no? O Completamente. sea, al llegar al cargo de pronto se diluye tanto esas promesas que se dedican a otro tipo de acciones y se olvidan precisamente del motivo por el cual están ahí, que Ese, es ese es un cumplir con punto. esas Claro, promesas. fíjate que la demagogia, el populismo, a través de crear una estrategia de marketing político basado en ello, es un error que ha llevado muchos al poder y que ostentan el poder, pero que ya tenemos que darnos cuenta que al final tenemos que generar un estadismo, o sea, una persona o un candidato que tenga conocimiento realmente de las problemáticas, no porque lo perciba o porque se lo hayan dicho o porque siempre haya vivido ahí, sino porque realmente tenga los datos duros, los datos concretos. Por eso tiene que tener equipos de trabajo profesionales y propuestas, sobre todo más allá de que tengamos la problemática identificada muy bien, con datos reales, datos duros, datos históricos, con ello que le permitan generar propuestas idóneas, propuestas lógicas, viables y que no sean al final irrisorias o que sean solamente paliativos. Y ahí es donde creo que al final el decir un discurso demagogo, pues puede vender mucho y puede generar, sí, es lo que necesitamos, empleo, seguridad, Y salud, no será lo que la educación. gente también busca, Es que ahí escuchar es que ese... entra el tema de lo que es la política. La política es una interrelación entre los gobernados y los gobernantes, Ujú, en el que los gobernados también tenemos una participación y el gobernado tiene que tener la suficiente capacidad para identificar a aquel que quiere ser gobernante ujú. bajo un sentido que diga, esta es demagogia y esto no me permite a mí como gobernado darle esa viabilidad porque no me va a generar certidumbre en un futuro y lo podemos comprobar, ¿no? Con una investigación que pudiéramos hacer con candidatos que han utilizado la demagogia y sus Ajá, resultados que no han sido buenos. favorables, O ajá. con estadistas que a lo mejor su demagogia no fue tanto, pero sus resultados fueron más concretos, ¿no? Y ahí esa relación como gobernados, nosotros tenemos también como ciudadanos esa necesidad de ir a fondo. El Ok, gobernante va a jugar su papel, ajá. ¿no? Va a jugar su papel. Como lo estamos viendo, por ejemplo, en Guerrero, que dicen, no es posible que tengamos un candidato a gobernador tan polémico a nivel mundial. Ujú. Se han vuelto los ojos a México por un gobernante que quiere participar con muchísimas temas y hay que ponerlo muy puntual por violación, Sí, no o sea, una vez, temas de reiteradamente, que no naturaleza... tendría que estar contendiendo, tendría que estar en un tema jurídico, atendiendo sus Ujú, cuestiones legales. Sin embargo, ¿en quién cae la responsabilidad? Una, en el instituto político que lo promueve. Y dos, en la gente, porque los ciudadanos van a decidir si realmente quieren a esa persona o que ni se preocupe el instituto político, pero ahí es donde juega que los institutos políticos, como saben que del lado de los ciudadanos no hay todavía ese, esa evolución en la que puedan ir a profundidad a analizar los candidatos, hacen ese juego porque tienen resultados. Lo ujú, vemos en Morelos, ujú, ¿no? ujú. Al final juego con el tema del populismo, con un artista, con un cantante, con alguien famoso, que lo único que me va a generar Son votos. son votos, Ujú. pero no de alguien de fondo. Pero yo creo que tenemos que transitar la ciudadanía y hay sociedades mucho más avanzadas en este aspecto de la democracia, en el que haces foros muy profundos con los candidatos, serios sobre todo, y que los ponen en una situación de quién puede ser el más viable. Y yo estoy convencido de que tenemos que ir hacia ese punto, ¿no? Sí, y acabas de tocar temas muy importantes que iremos desmenuzando, pero a ver, hay uno que me llama la atención en el sentido del populismo, en el sentido del mensaje que se transmite y la forma en que se transmite el mensaje. ¿No será que los candidatos hoy en día le dan o nos dan al pueblo lo que queremos escuchar? Es decir, ¿de qué forma el candidato que pretende gobernar tiene que acomodar o adaptar su discurso a lo que necesita o a lo que la sociedad quiere escuchar, abandonando a lo mejor ciertos ideales, ciertos principios, que sabes que si caminas por este lado, no vas a recibir votos? ¿Cómo manejar ese equilibrio en mantengo mis ideales,
pero también tengo que sumarme al sistema Claro, porque necesito votos. claro. Necesito también vender esperanza al pueblo para que vote por mí. ¿Cómo mantener ese equilibrio entre la credibilidad de la persona y el populismo o esa demagogia que puede darle al pueblo para recibir votos? Sí, creo que al final tocas el punto medular, equilibrio. Y el equilibrio es precisamente por eso es que la política es un arte. Por eso es que, Ok. por eso es que la ciencia política, o sea, pero esa es la verdadera ciencia, no la politiquería, Ujú, ¿no? Sino la verdadera estudio, como dice Weber, en el ujú, que podemos encontrar si el candidato es legalista o el gobernante es legalista bajo un fundamento legal o es carismático, ¿no? ujú, Pero tenemos que encontrar entonces encontrar los puntos de acuerdo de ambas, ¿no? O sea, tanto que sea legalista, porque no podemos decir que lo haya ganado en la mesa, pero ujú, que no tenga carisma, ¿no? Y entonces tiene que tener un carisma que lo acompañe con un tema legalista, por poner un ejemplo, pero tenemos que tener creo que los políticos ahora tenemos que encontrar el punto que las particularidades las podemos ir sumando, tanto el carisma como las propuestas, como también pues esa verbena ciertamente política, pero con responsabilidad, ¿no? De no salirte de que esto es algo serio, de que esto es algo que no puedes prometer, como algunos que si no hago esto, pues que me castiguen a la horca, sí, ¿no? O sí, sí, cosas sí, que sí, dices, sí. bueno, no es un juego, o sea, la política es algo muy serio realmente, y de ahí se derivan muchísimas situaciones en las que creo que nosotros tenemos que tener, por eso la ciencia, el tacto de saber que la política es algo que hay que estudiarlo, hay que Ujú, analizarlo, los conceptos de dónde quieres gobernar, por qué quieres gobernar, qué contexto está aconteciendo ujú. en esa situación, cuál es tu función como en el cargo que tú aspiras, a dónde quieres llegar, o sea, tenerlo muy claro. Y yo te lo digo, o sea, hay mucha gente que ni siquiera conoce qué es lo que quiere hacer, pero él dice, yo voy a participar, pero no sabe sus funciones, no Ajá, sabe sí, sí, cómo sí. lo va a hacer y no sabe lo más importante, la raíz de la ideología de donde proviene, de con quién va a participar. Que eso es algo que, Ujú, por eso es ciencia, por eso es un arte, porque hay que saber todo. Tu raíz ideológica, de donde proviene tu partido o tu representación, que al final es la base y los valores institucionales, tu idea como candidato, tu contexto que tú tengas y ajá. tus propuestas que tengan ese sostén y esa validez y esa legitimidad con propuestas específicamente medibles, cuantificables, ¿no? Que es algo difícil de hacer. Y Sí, no te permiten 30 días, 40 días transmitirlo a la gente, pero pues creo que con tu trabajo, trayectoria que tengas, más lo que tú vayas haciendo en campaña, pues tenemos que ir hacia allá. y sobre todo empalmar ambas ideologías, la del candidato y la del partido, ¿no? Que concuerde precisamente para que la máquina marche bien. Que creo que eso es lo que se ha perdido mucho en el Sí, país. exactamente, porque a veces eh, nos fijamos más en el candidato y abandonamos un poco la ideología que pueda tener el partido, viceversa, ¿no? Creo que es importante empalmar esa idea. Y yo creo que ahí tendría que haber una regulación, porque al final, por eso también el descontento social, los institutos políticos están totalmente desprestigiados, Ujú. porque el chapulineo denominado aquí es algo tan normal que Sí, no tendría que ser, porque en teoría nosotros estamos formados con valores, con una formación en familia, por poner un ejemplo, y igual pasa en la vida social, tenemos una formación de valores, de ideologías con un instituto político y a veces pues parece como una línea divisoria que no existe se contrapone con derecha o izquierda o ujú, sí. centro, en el que ahora soy izquierda y mañana soy derecha o centro, Que ya o no me importa la alianzas, o ideología, sea, sino exactamente. únicamente el camino para alcanzar Y un es que fin. así Como está diría pasando, Maquiavelo, el fin justifica los los medios, ¿no? medios. Porque en el sentido de que ya no me voy a fijar o ya no voy a respetar este camino político que tiene el partido y únicamente lo voy a usar como plataforma. Y los institutos políticos tienen esa responsabilidad. Un instituto político tiene que ver, tiene que identificar a aquella persona, por más popular que sea. Si esa persona va realmente con los valores de tu instituto o va Ujú. por su candidatura individual, por sus intereses personales. Y ahí Ajá, es donde tomas exactamente. una difícil situación como instituto político, Ujú, de con tu órgano interno decidir que no vaya ese candidato, y a lo mejor ujú. puede ser muy viable políticamente, pero se contrapone a tus valores e ideologías. Y ahí es donde encuentras una congruencia de decir, Esa palabra wow, creo que es la clave, la congruencia. Y ahí congruencia. podemos ver qué tan congruente es un partido, un instituto político,
con la elección del candidato. Totalmente, ¿no? Tienes a un instituto político que te dice que es pro vida y tiene, por ejemplo, a una persona que se opone, ¿no?, al tema del aborto o está a O que favor tiene o fotos contra. en la cacería y... Eso no hay congruencia, Ajá. o sea, no hay una coherencia entre candidatos y entre instituto político. Por eso, precisamente, la crisis tan profunda. Y creo que también ahí emana una responsabilidad de los institutos políticos. ¿Qué están haciendo internamente? Realmente hay procesos de transparencia para los personajes que quieren participar. Realmente tienen una ideología. Digo, es difícil hacer un examen de todos los candidatos, pero si realmente el candidato sabe los valores, conoce los estatutos de su partido, pues bien, creo que hacen algunas pruebas o demás, pero más allá de que hagan una prueba, lo plasman, o sea, lo pueden ellos ejemplificar en sus acciones con la sociedad, porque todos los partidos o institutos políticos tienen en sus estatutos cosas buenas, cosas constructivas, sí, claro, pero sus candidatos, ahí ya cambia la situación. Entonces, tiene que haber esa congruencia entre partidos políticos, entre candidatos que vayan hacia un mismo fin, y luego entonces que el candidato pueda tomar los valores, pero también aportar con su experiencia, con su propuesta. Sí, pero sin abandonar ese abandonar eso. Y si no estamos fallando en alguna de las situaciones, y ahí está el partido político para corregir, para formar, para sancionar, o inclusive para expulsar a candidatos. No que tenga que ir al tribunal, sino el mismo instituto político, el partido decir... Sí, de forma interna. De forma interna. No lo hemos visto porque al final juegan al tema político nada más. Me genera votos, aunque no sé que no trae mis valores, y pues que me genere a mí, que me mantenga como partido, ¿no? Y en algunos casos ha sido demasiado evidente el cómo puedo tomar un personaje público, un personaje que es deportista, de pronto para ganar votos y para tener la cara de mi partido para las próximas elecciones. ¿Qué opinas de estos candidatos que ocupan esos espacios que creo que son importantes para personas que tengan capacidad, personas que en verdad quieren aportar algo a la sociedad? Y ahí es en donde, en verdad, difiero completamente el que un instituto político tome personajes públicos para ganar votos. No se me hace leal, no se me hace congruente con lo que necesitamos hoy en día en México. ¿Qué opinas de estas figuras públicas en general, sin específico de alguna? Yo creo que al final es el reflejo de lo que los partidos políticos creen que la sociedad todavía no está lista para elegir bien. Y es ahí donde juegan esa carta, muy, muy maquiavélica, como decías, Lick. O sea, el tema de decir, el fin justifica los medios, ¿no? Y al final juego con esa carta que yo sé de antemano que no trae un buen resultado, pero pues yo qué quiero, mantener mi partido. Pero ahí no es un tema congruente. O sea, yo creo que al final queremos un partido para un beneficio propio, pues mejor dedícate a otra cosa. ¿Pero por qué votamos por ellos entonces? Exactamente, porque juegan la carta de que saben que la sociedad no está lo suficientemente lista para poder elegir bien, ¿no? Entonces somos responsables también, claro, por supuesto, de que un personaje público o deportista, artista, llegue a un cargo público. Hay que asumir la responsabilidad como sociedad y también las consecuencias y decir, bueno, ya vimos y aprender de ello. No significa pues que al final nos quedemos con eso, porque gracias a la democracia pues podemos reivindicarnos, ¿no?, inmediatamente de lo que hicimos mal para enderezar el camino. Y creo que la experiencia que hemos tenido en los últimos años nos tiene que llevar a eso. O sea, no podemos generar un voto enojado, no podemos generar un voto en cascada, no podemos generar un sufragio que nos lleve con un tema de sin analizar. Yo soy de la idea que tiene que haber pluralidad, tiene que haber inclusión, tienes que votar por la persona que en congruencia con su ideología del instituto político, en el que el partido político toma relevancia hasta el día de las elecciones en conjunto con el candidato, y el día cuando empiezan ya la participación en campaña, el candidato toma cierta relevancia y ahí es donde volteas a ver quién es esa persona, ¿no? Pero yo creo que al final tiene que existir esa congruencia, y si algo no es disonante, pues se tienen que generar las voces de alarma. Y mira, yo quiero retomar el tema de José Goldenberg, que habla de los problemas de la democracia, y se los recomiendo, que es un texto muy corto y que habla precisamente de eso. Tiene que haber una mayor participación para que pueda existir gremios como el que tú dices, las personas preparadas, los gremios
de algunas agrupaciones que les llama de intelectuales, pero que pueden incidir en la política, que puedan organizarse a través de un partido político, que lo puedan hacer, porque si se coopta con 2 o 3 partidos, es muy difícil que puedan incluir a esas personas que realmente traigan otra ideología. Dice José Goldenberg que es el 0.16% actualmente para que puedas participar o iniciar un proceso de hacer un partido cada 6 años, pero creo que coincido con él en el que qué bueno que se abran las puertas a demás partidos. Hay cuestiones de más ajustes, como que con materia de regulación de presupuestaria, ¿no? Creo que al final, si tienes mucha participación, recórtales el presupuesto, las prerrogativas que aparte no son iguales a un partido nuevo, a un partido que ya ha participado, y bájale sus prerrogativas. Es muy caro, es muy cara la democracia, y no me refiero a los institutos políticos garantes, sino, bueno, y que también hay un fuerte presupuesto, sino a muchos partidos que han visto esto como un negocio, y entiendo y comparto el enojo que hay social, que, oye, otro partido más, ¿de qué se trata? ¿Nos va a costar más? O sea, entiendo, porque yo creo que estamos cansados de lo mismo, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, que se abra el abanico, pero con menos presupuesto. Y ahí mismo puede ser que nos podríamos dar cuenta y girar la moneda. Ahora vamos a poner en duda a los partidos políticos. ¿Realmente lo van a hacer por un interés político, social? ¿O lo están haciendo por un interés económico? Si lo podemos comprobar, si hay menos partidos porque hay menos presupuesto, pues el tema era económico, claro, ¿no? Ahí está una respuesta. Sí, y ese es un buen punto en el sentido, y creo que hace ratito antes de iniciar la entrevista lo platicábamos, que el suelo no es parejo para todos, ¿no? Creo que acabas de tocar un punto importante en el sentido de cuando arranca un instituto político nuevo, pues las reglas son iguales para todos, pero con diferente presupuesto, ¿no? Y ahí se nota un equilibrio muy marcado, un desequilibrio, perdón, muy marcado, en el sentido de que a lo mejor una persona o un instituto político trae una muy buena propuesta, pero no alcanza a difundirla de manera adecuada como sí podrá tener otro tipo de partidos. ¿Cómo sería una mejora en el sentido de estos partidos nuevos para alcanzar un suelo parejo? Reducción de presupuesto. Sobre eso, igual. Reducción de presupuesto. O sea, yo creo que el tema, mira, de regulación y que ahora, y está bien que no puedas aparentemente participar con programas de radio, televisión o contratar, ¿no? Estos spots, ya todo está institucionalizado, son los minutos específicos que te tocan, pero no hemos dado el clavo. El clavo es el presupuesto. El clavo es que no tengan tanto dinero algunos institutos que, porque la elección pasada tuvieron más participantes. Yo creo que al final partimos de cero. ¿Podríamos darle parejo a todos? Sería, yo creo que sí, en el mismo sentido, pero la reducción también de manera porcentual. Debe ser proporcional y debe ser sobre todo muy regulada. Ya tenemos que transitar en bajar esos presupuestos y que sean más orgánicos las propuestas. O sea, vamos a poner un ejemplo, en Estados Unidos las campañas, que si bien es cierto que existe la participación de iniciativa privada, pero pues existen espacios limitados donde puedes poner tu propaganda, ¿no? En una esquina de transporte público, en una parada, con medidas específicas y solamente ahí. Porque es imagen, ¿no? Porque no puedes estar pintando donde sea y poniendo, porque eso también es contaminación visual. Y pintando bardas, y eso habla de que no hay un orden en materia, pues de la campaña como tal, de los tiempos, ¿no? De las formas. Claro, o sea, y vas a andar revisando todas las bardas y vas a andar como garante, como el Instituto Nacional Electoral revisando, pues yo creo que si ya hay lugares específicos, pues sí puedes ir a revisar. Limitas también esa parte de fuga de capitales, ¿no? En ese aspecto, y estamos también en contra de que se genere tanta basura en contexto de utilitarios que terminan contaminando. Sí, demasiado. ¿no? Plásticos que ahora, bueno, ya con la regulación tiene que decir biodegradable, pero ¿por qué tenemos que llegar a eso? Creo que al final tenemos que ir a la propuesta. No te sirve de nada una lona, una gorra, una playera o un encendedor que te van a dar en una campaña cuando realmente no trae nada en cuanto a propuesta. ¿Y no será que la gente espera las campañas precisamente para recibir ese tipo de beneficios? Quizá vemos a los candidatos el tiempo que dura la campaña. Después no los volvemos a ver. A lo mejor es la única manera en que como ciudadanos podemos acercarnos al candidato y sabemos que vamos a recibir un saludo, desde lo más sencillo, hasta una gorra, hasta un encendedor, como dices. ¿No será que también nosotros buscamos esa manera de recibir en
en las campañas, o sea que necesitamos eso para sentir que el candidato está haciendo o proponiendo algo. Volvemos al tema de cuál es la responsabilidad como sociedad. La sociedad tiene que dejar de ver al candidato como un rockstar. La sociedad tiene que dejar de ver a ese candidato como esa persona que le tiene que rendir pleitesía o que rendir la algarabía. No, señores, es un ciudadano que es un servicio de nosotros. Y no significa ser grosero o decir, ofenderlo. Simplemente tratarlo como un igual, tratarlo como un par. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo estás? El saludo. Pero no significa tampoco, pues, de que sea una persona que tú la veas por encima del hombro, ¿no? O sea, es una persona que al final representa, quiere participar, pero no podemos ver, tiene que cambiar. A mí me molesta mucho cuando los mítines, pues hombre, la gente lo arropan como un rockstar, ¿no? Sí, sí, sí. No podemos ya tenemos que cambiar ese chip como sociedad y verlo como par, y si lo encontramos en el súper, pues igual a lo mejor saludarlo o demás, pero no significa que sea una persona, bueno, que genere un tema de que él mismo diga, pues yo soy más que los demás, y entonces hay un nivel de percepción del candidato que lo distorsiona completamente y luego con poder y termina siendo un despotismo brutal que claro. termina que en la se siente locura. intocable. Intocable. Entonces tenemos que tratarlos como tal cual, exigirles, porque al final están al servicio. Y ahora sí mencionas, usar el tema de la sociedad al candidato y que me dé, y que porque él se va a robar, pero desde ahí estamos ya con un concepto erróneo, ¿no? Yo creo que al final tenemos que decir, a ver, no me des nada y no te voy a aceptar nada y solamente quiero que cumplas el compromiso delante de toda la gente. Y cuando la gente empiece a hacer eso, el candidato va a empezar a replantear que con una playera, una camisa no va a comprar el voto. Pero ¿estamos preparados para eso? Ese es el tema, ese es el gran reto. Creo que no es que en este momento, pero vamos hacia allá. Ese será el rumbo que aparte debemos tomar, pero ¿crees que vayamos hacia allá? Yo creo que sí, poco a poco. Mira, hablando desde el punto de vista sociológico, las sociedades europeas han empezado desde la Revolución Francesa y demás temas históricos, pues bajo un concepto de política distinta, ¿no? De los griegos. Entonces, ya hemos visto movimientos que han pasado allá y que van hacia, o podemos ver lo que ha pasado en otros países. Y nosotros como América Latina todavía somos como esos jóvenes, ¿no? Por así mencionarlo, en el mundo, que estamos aprendiendo, que vamos hacia el fortalecimiento democrático y que creo que poco a poco, no va a ser ahorita, quizás no lo veamos nosotros como generaciones, pero vamos a ir hacia allá, hacia que se tiene que coartar y adelgazar. Y lo hemos visto, mira, en el siglo pasado, pues cómo se hacía una campaña en los 60, sí, totalmente. A cómo se está haciendo ahora. O sea, ahí nos damos cuenta que vamos hacia allá. Las redes sociales ahorita tienen que generar espacios como estos, que poco a poco van ganando espacios y que a la gente le va sirviendo como herramienta y que al final pues ya no te engañan tan fácilmente con un tema de donde tú puedes investigar, ir a fondo sobre un candidato rápidamente sin necesidad de irte a una biblioteca o a ser un investigador o ser un experto en el tema, ¿no? Entonces, a ver, me llama la atención lo que mencionas en torno a que en América Latina, porque así lo mencionas, somos adolescentes aún en esos temas democráticos, en esos temas de exigirle al candidato, de poder tener una participación de manera más directa, ¿no? Creo que eso es algo vital para lo que necesitamos hoy en día si queremos avanzar, ¿no? Y lo vemos en la etapa de la formación de los Estados-nación. O sea, 1648, Paz de Westfalia, Europa empieza a consolidarse como Estados-nación, o sea, tienen una trayectoria mucho más amplia. ¿Cuándo fueron nuestros procesos de independencia? Sí, claro. Como tal, como Estados-nación ya independientes, 1821, en el que México empieza, por ejemplo, que fue el iniciador después de Estados Unidos de 1776. Entonces, ya llevamos 200 años de gap, digamos, posterior a Europa, por poner un ejemplo. Y vemos, por ejemplo, los movimientos, ¿no? Si vemos en Europa cómo se hace campaña, es algo muy, muy distinto a lo que se hace aquí. Yo tengo amigos en Europa a quienes mando un gran saludo, a Barcelona, que estudiamos juntos un posgrado y que son ahora diputados, ¿no? Y con un presupuesto bajo y yendo con la gente, pero es el tema de que el concepto de la política es distinto, ¿no? Y ellos mismos me decían, es que en México es como un show, ¿no? ¿Y no será que cargamos ese pasado
desde Histórico. histórico de la independencia, Sí, puede vemos ser. todos estos conflictos que hubo liberales, Sí. conservadores, el régimen de la iglesia, y que alcanzamos después de la revolución, todos estos años del PRI, la democracia en el 2000. Entonces estamos hablando que hubo un cambio de poder y llevamos 21 años. Somos unos bebés en materia democrática y de transición, por mencionarlo como sociedad, Sí, ¿no? claro. Porque tenemos 20 años, ¿se imaginan pues prácticamente 300 o 200 años en el que otros estados-nación ya han tenido transiciones políticas y nosotros como país pues realmente estamos apenas conociendo. Entonces por eso te digo, vamos hacia allá. El punto es entenderlo, razonarlo históricamente en el que tenemos, aparte como sociedad, esa necesidad de cambiar ya ese caudillismo que nos laceró históricamente y que no nos ha traído consigo nada bueno, y lo podemos percibir, allá un aspecto distinto, ¿no? Nos está trayendo el tema de la globalización, del siglo XXI, o sea, ya la información está fluyendo, las nuevas generaciones también están tomando un papel relevante, y es dar ese salto de acción en el que las nuevas generaciones, ok, ya les toca actuar. Cuando actúe esa nueva generación, se hará el cambio generacional. Estoy seguro de ello. La política está cambiando, bien lo mencionas, incluso por las redes sociales. ¿Crees que este 2021 sea ese salto en donde las redes sociales tengan ese impacto mayor en la incidencia por cuanto a la política? Es el inicio, ¿no? Es el inicio porque creo que con el tema de la pandemia, que está obligando también al uso de los manejos de dispositivos móviles, de redes sociales, de hacer campañas más limitadas en cuanto a pues estos grandes eventos pomposos de 200, 300 personas, Sí. que aparte creo que no es la vía, ¿no? De cómo llegas a través de un meeting de tantas personas, sino a través de una red que es mucho más factible, menos gasto, y yo creo que al final las redes sociales en estas elecciones van a iniciar con su papel protagónico que deben de tener, que deben de regularse en el aspecto en el que también no se cometan estas trampas y que la gente que tenga más dinero pues pueda generar mayor publicidad, ¿no? Que se tenga un tema de piso parejo también en redes sociales, pero al final las redes sociales, las nuevas generaciones, quienes tienen que dar ese impulso. Yo creo que la red social la tenemos que potencializar, o los partidos políticos la deben de usar de una forma de comunicación, y lo vemos. ¿Qué está pasando o qué pasó con la administración Donald Trump? Claro, ¿no? Donald Trump llega a la incidencia de, pues su mejor propaganda fue el Twitter, ¿no? Él gobernaba con tuitazos, y la misma red social hizo caer, le censuraron sus últimos mensajes por incitar a la violencia. Digamos, su aliado fue quien fue su peor enemigo en su momento. Entonces, ahí vemos el papel protagónico de las redes sociales. O sea, el que no quiera ver que la red social juega un papel importante, pues yo creo que está todavía embelesado en el tema de que no estamos evolucionando socialmente. ¿Y no crees, maestro, que las redes sociales llegan también a manipular a las personas? Es decir, que podamos utilizar una red social para determinado sector, para radicalizar determinado sector, o los famosos bots, ¿no? En el sentido que pueden destruir una imagen a través de estos famosos ladies, lords, memes, cometes un error y de pronto se viraliza. También creo que es un arma de dos filos jugar política en redes sociales. Creo que hay grandes candidatos que han empezado a trabajar a través de redes sociales, que como bien lo dices, quizá pues sea el medio que tenemos hoy en día, pero no será un arma de dos filos porque también que tanta confianza tenemos en las redes sociales. No sabemos quién está detrás, no sabemos todo ese cúmulo de cuando una noticia se viraliza, si es cierta, si no es cierta. Y muchas veces creo que ahí también se pierde un poco la idea de qué es lo que quiero transmitir a través de una red social. Sí, totalmente. El manejo es un manejo responsable. Y te habrás, de hecho, ha habido cuentas en el que desmienten, ¿no? Que dice, esto que dijo fue falso, o esto que dijo fue verdadero, lo cual es muy bueno, porque te da un parámetro de lo que dice un candidato, de lo que dijo, de 100 cosas que dijo, el 80% era falso, con datos que no, porque hay cuentas que se crearon específicamente para analizar esos contextos, lo cual es muy bueno, pero eso nació de la organización, o sea, de la organización social.
la sociedad se organizó para generar una cuenta en la que todo lo que diga el candidato a través de esa red social, por ejemplo Twitter, lo analizará con datos. Y oh sorpresa, porque resultó que si decía un número, revisaban ellos y podría ser falso. Y eso al final lo que nos da es una medición objetiva, ¿no? Hay un grupo específicamente para analizar lo que digas. Y es ahí donde dices, por eso nadie o muchos no juegan a la red social y mejor prefieren irse a la metodología tradicional, pues con la gente, con el tema del populismo, por así mencionarlo, y no jugar esa parte, porque el jugar también la red social es algo serio. Sí, claro. Porque lo que digas ahí está... Y se queda guardado. Es una prueba contundente a través de un mensaje, a través de una entrevista. Y yo creo que al final, si tú tienes completamente los datos, la congruencia, tu trabajo, pues no tiene que haber mayor complicación. Ahora, hay una situación en la que realmente también se juega guerra sucia a través de las redes sociales. Eso es una realidad. ¿Qué se tiene que hacer? Pues ahí afortunadamente se están haciendo algunos, yo creo que a través de plataformas en el que se puede identificar cuáles son las cuentas falsas, cuáles son los trolls, y eso se tiene que ir subsanando. Bueno, así como elimina 100, pues genera 100 por este lado, ¿no? Pero tienes que ir mitigando esa parte que al final no generas una veracidad en la información. Y tú lo puedes identificar ya como el valor social, otra vez mencionar lo que recae en nuestra responsabilidad, en decir, bueno, esta cuenta no pertenece a persona, ¿no? Está como un león o como un gato o como claro, un sujeto que al final es un personaje ficticio y que juega con una cuenta. Pues desde ahí nosotros podemos ser selectivos y decir, bueno, esta cuenta pues me va a aportar, no sé con qué intereses, pero pues no quiero que me manipule y entonces yo no juego con ello. Yo quiero a alguien que diga, Alberto Cebada, ¿qué me va a decir esta persona que sí es una persona real? Y ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que generar un tema de selectividad para inhibir esa participación de troles, de esas participaciones de guerra sucia que no traen consigo un tema, sobre todo de objetividad social. Sí, y algo que acabas de tocar un punto importante, la objetividad, algo que no me gusta de las redes sociales, creo que las redes sectorizan a las personas, las polarizan, y si te fijas en la plataforma, luego está la opción de decir, ¿me gusta o no me gusta? O sea, te está dando dos opciones antagónicas en el sentido de que no te da para más. ¿Qué tal si medio 50%, me gusta, ¿no? medio Claro. me gusta, medio no me gusta, o a lo mejor algunas ideas sí, algunas ideas no, comparto esto, pero de pronto también la red social juega un papel en o es blanco o es negro, y no da opción quizá para otro tipo de divergencia. Y lo vemos incluso porque cuando publicamos algo, de pronto la misma red social con estos famosos algoritmos nos lleva a todos nuestros gustos, los sectoriza y empezamos a caminar por ese lado. Creo que es difícil de pronto para una persona que quiere transmitir un mensaje, a qué sector se va a dirigir, cómo se va a dirigir a este grupo y precisamente saber moverse para alcanzar una mayor audiencia. Sí, y mira, ahí hablas de algo muy cierto. O sea, al final la red social es una ventana, pero una ventana de la casa completa. O sea, en esa ventana tú no puedes saber la realidad de esa persona. Y hay que ser también muy analíticos en el concepto de, ok, la red social lo que quiere es yo quiero mostrar a los demás, pero lo que no quiero mostrar no lo pongo en la red social. ¿Estás sí, claro. de acuerdo? Sí, ¿no? transmitimos la parte bonita, lo que me interesa. O lo que a mí me interesa. Si quiero generar votos, si quiero generar empatía, lo que tú quieras. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos identificar que realmente eso sea congruente? Pues hay que ir a sus antecedentes de esa persona, hablando de los candidatos. Ok, muy bonita la red social, perfectamente con los contenidos pues de mucha calidad, se ve que invirtió, ¿no? Bonitas imágenes, pero resulta que el personaje es un personaje polémico, con antecedentes hasta penales, etcétera. Entonces, ya hay una disonancia. O lo contrario, fíjate que lo que refleja esa red social quizás un poco orgánico, un poco, tú lo ves auténtica, ¿no? Esa palabra me gusta, auténtico. Y refleja realmente pues, lo que ha venido haciendo, o sea, en todo su trayecto. Es más, te lo puedo decir, el punto de vista desde que su red social sea la misma, ¿no? Y no creó una red social nueva. Ese es un muy buen punto. O sea, dices, bueno, tu red social la generaste para las elecciones. Entonces, desde ahí, es mi red que tengo, mira, desde que yo era estudiante.
Incluso puedo checar su línea de Exacto. tiempo, Oye, fíjate, a ver estuviste si en tal parte. la congruencia que ha manejado con el ¿No? tiempo. Exacto, te desarrollas, veo que eres académico, o eres funcionario público, o estás en iniciativa privada, veo que tienes esta experiencia, veo que a lo mejor tus amistades incluyen también mi red de amistades, o sea, es una ventana limpia. Ahí me das más que una ventana a la puerta, ¿no? La puerta donde yo pueda visitar tus diferentes espacios como ciudadano y que es muy transparente, ¿no? Y ahí el tema es el reto. Realmente van a permitir el escrutinio social. Digo, que es la red social, ¿eh? O sea, tu vida privada, eso es independiente. Pero la red social, ¿vas a permitir que ingresen a tu red social? ¿O vas a limitar y mejor hago una página donde yo quiero que tú veas lo que yo quiero lo que quiero reflejar solamente en este periodo electoral? En este caso serían las apariencias, ¿no? A ver, esto es lo que quiero aparentar y dejo atrás muchas cosas ocultas. Exacto. Que hoy en día creo que siempre importa más en la política la experiencia que la apariencia, ¿no? O sea, en ese sentido hay que ser muy puntuales y muy cuidadosos sobre la persona que está ahí y que nos va a representar en ese sentido y dejar por un costado esa apariencia y el del que nos quiere profesionalismo vender, que hablabas, ¿no? O sea, al final dices, oye, esta persona, fíjate que es un experto en materia de seguridad, o jurídica, o en el área de salud, o educativa, o en el transporte, entonces creo que puede ser un buen personaje, ¿no? Para un buen candidato, pero ahí entra el papel de la red social, o sea, hay que tener cuidado, por eso hay que ser selectivos. La red social nos marca, sí, una serie de oportunidad, pero ¿cómo aprovechamos esa oportunidad como sociedad? Siendo selectivos, siendo analíticos, ¿no? No todo lo de la red social es cierto, no todo nos sirve, hay cosas que en realidad nos destruyen como sociedad, pero eso hay que irlo desechando y hay que ir tomando lo que nos sirve, ¿no? Y los candidatos también. ¿Qué tanto utilizan la red social en un buen sentido congruente? ¿O realmente quieren desvirtuarlo con bots, con guerra sucia, con páginas que al final sí muy bonitas de fondo, pero de forma muy bonitas, pero de fondo no hay congruencia no te dice quién es esa persona, qué ha hecho esa persona 10 años antes? Plantéense esa pregunta. Esa página te dice qué ha hecho esa persona 10 años antes. Podemos ver a partir de qué momento, como bien lo dices, está transmitiendo ese mensaje. ¿Se puede hacer política? ¿Se puede hacer una campaña electoral a través de redes sociales? Yo creo que sí. ¿Pongas toda la energía en redes sociales? Yo creo que sí, sin embargo tiene que ir aparejado, porque la red social, como bien mencionábamos, al final es un reflejo de lo que tú quieres hacer o lo que has venido haciendo, pero también de tu compromiso social. Y eso lo vamos a ver en lo que hayas hecho, ¿no? No todo en la vida es red social. ¿Y no aleja al candidato de la gente, de las personas, cuando llevas la campaña política por una red social? O sea, no de pronto sientes que hay una distancia muy marcada en el sentido de que toda mi campaña va por ese lado. Precisamente por eso tiene que ir también acompañado de acciones específicas, ¿no? De acciones sociales específicas. Tú no puedes tampoco a través de la red social decir que vas a generar acción cuando no la estás haciendo. La acción tienes que ir a campo y tienes que hacerla. La puedes reflejar en tu red social, pero tienes que ir a campo a realmente decir que vas a hacer tu trabajo, ¿no? Y tu trabajo no es de una cámara, no puedes estar todo el tiempo a través de una cámara. Sin embargo, por eso tienes que hacer esa acción social, ese acercamiento, y reflejarlo con las redes sociales. Sí, pues podría reflejarlo de cierta manera, pero tu trabajo también la gente lo ve. Esa acción social, a ver, me gustaría desarrollar un poquito más ese aspecto de la acción social durante la campaña, porque estamos viendo que muchos políticos se toman la foto, están en un mercado, están en una taquería, están en un centro comercial, suben la foto a la red social y bueno, genera un impacto que pretende decir, miren, yo estoy con el pueblo, yo trabajo en esto. ¿A qué te refieres con acción social durante ese periodo electoral? Porque una fotografía en la que tú estés en el mercado como candidato a mí no me dice nada. O sea, como ciudadano. O sea, a mí que una persona crítica va a decir, esa foto no me sirve de nada. Yo he ido al mercado, ¿no? Y al rato tengo que ir por mis compras. Y que tampoco es un gran reconocimiento el que una persona vaya... O que estés comiendo tacos en un puesto, ¿no? Creo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es la diferencia? O sea, yo voy a estar ahí en ese mercado, pero voy a hacer esta acción en ese mercado. Eso es diferente. ¿Lo puedes reflejar a través de la red social? Bueno, sí, es la plataforma de comunicación. Pero realmente donde voy a hacer esa acción es en campo.
es ahí donde voy a dejar pues esa semillita, esa acción, ese foco que se fundió, ¿no? Pues a lo mejor muchos pintan algunas aceras o demás, pues son acciones, pero realmente son esas acciones las que nos van a dar los cambios que necesitamos. O sea, son preguntas específicas, ¿no? O sea, como sociedad, ¿esa acción es un ejemplo de los cambios que necesitamos o pues realmente nada más lo que quieren es precisamente la Sí, sacar la foto apariencia. y la apariencia de que está trabajando con acciones inútiles, porque hay que ponerlo de esa manera, que son, no llevan a un cambio de fondo, ¿no? Eso es ahí donde entra la red social. Entonces, yo creo que la red social es un tema, sí es necesaria para comunicar, para informar a través de tus plataformas, saber quién eres, eso es algo muy importante, pero la acción específica es en campo. Fíjate, ¿No? los políticos se preguntarán eso. ¿Quién soy? Cuando son Pierden, candidatos. muchos de ellos creo que pierden el tema de quién soy, a dónde quiero llegar y sobre todo qué he hecho, ¿no? Para yo decir, Esas son quiero muy participar. buenas preguntas. ¿Qué he hecho? ¿Quién soy? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿No? ¿Por qué estoy buscando esa candidatura? ¿Por qué quiero tener este puesto? ¿No? Creo que eso es algo que todo político No, debería y al final consultarse. es completamente válido, porque bueno, lo permite la democracia, el que puedas volver a participar, pero siempre y cuando dices, ¿qué he hecho? O sea, si realmente es tanto o estamos tan mal como para decir, creo que al final podríamos repetir fórmulas que son situaciones que han generado pues mucha ámpula, ¿no? En la cuestión de, pues son personajes que ya han participado, que ya han tenido su oportunidad y que al final es lo que tenemos que ir, la democracia, tenemos que dar espacio a la nueva generación, a nuevas oportunidades, a nuevas acciones. O sea, estamos ante una problemática muy grave, ante retos muy fuertes, en el que las dosis anteriores no van a dar resultado. Yo sé lo que yo te digo, o Eso sea, está probado. está probadísimo. O sea, que tenemos que generar nueva fórmula. Ante una nueva enfermedad, ante una nueva problemática, tienes que generar una nueva fórmula. Claro, sí, con cierta experiencia, con pues Sí, cierta base. Siempre cierta tienes un base, mentor, ¿no? Siempre tienes un claro. antecedente que te da Es, fuerza para es el el tiempo de presente, innovar en todos los aspectos, en los negocios, incluida la política. en la educación, en la salud. Y la política no está exenta del tema de la innovación. Ok, muy buen punto. Fíjate, ¿No? me quedé pensando en ese sentido. En esta nueva era, vamos a ponerlo así, Sí. ¿cómo puedo identificar a un político? ¿Cómo puedo identificar a un candidato auténtico desde el punto de vista como ciudadano? Yo creo que al final por Ah, los hechos, ¿no? O ok, sea, a los hechos de su trayectoria, lo que haya realizado, pero ya identificarlo, o sea, sabemos a través de la investigación que tú realices de ese candidato. Si lo conoces, quizás lo conoces porque tengas una buena referencia o una mala referencia, pero tú como ciudadano tienes la responsabilidad de verificar esa información, ¿no? ¿Cómo puedes ir a conocerlo? Pues voy a revisar lo que dicen que es y si realmente es o no necesariamente y lo que ha hecho, ¿no? Pero creo que al final, en esa época, en esa era de transición, tenemos que ir al análisis. entonces para ser candidato, ¿necesito tener un trabajo o un antecedente que me respalde? No Eh, eh, necesariamente, porque la democracia te permite que simplemente podamos ser porque queramos participar, ¿no? ok, no es un, ajá, sí, No es una no es un, limitante ni un condicionante que no tengas un trabajo y no puedas participar, no, puedes pero sí hacerlo. es necesario Al final te para, da certidumbre, ¿no? exactamente. Genera certidumbre y no necesariamente me refiero a un trabajo como funcionario público, o Ujú. sea, desde tu trinchera como académico, como la comunidad científica, artística, empresarial, pero que sí hayan sido congruentes. Y pongo un ejemplo, puede ser que en tu gremio empresarial hayas hecho un trabajo para el beneficio de ese gremio que valga la pena que dices, bueno, creo que podría generar un trabajo similar porque pensó en lo colectivo, fíjate ahí el Ok, tema. Cuando un ciudadano piensa en lo colectivo y permea con su grupo de trabajo, está hecho para la política. Cuando un ciudadano ha permeado porque sus intereses particulares han sido más fuertes, no está hecho para la política. Por lo menos no es lo que necesita la gente en este momento. Y desde el punto de vista gremial, si es un médico y que en ese gremio de médicos generó un trabajo de beneficio colectivo, vale la pena que participe, ¿no?
Pero si es un médico en el que solamente ha visto por sus intereses particulares, pues yo creo que ahí sí tenemos que no necesariamente tener ese personaje, ¿no? Y así podemos ir en gremios artísticos, en gremios académicos, y hay muchísimas personas que desde sus gremios han generado un beneficio colectivo para los suyos, ¿no? Pero esas personas hay que impulsarlas, porque si pudieran generar un beneficio colectivo para los suyos, podemos hacer que ese beneficio colectivo sea para más sectores. Entiendo y se escucha muy válido lo que comentas. Desafortunadamente, no todos piensan así. Es difícil. No todos los partidos políticos tienen esa idea de caminar por ese rumbo, y por ahí surgen incluso candidaturas independientes, ¿no? Pero que desafortunadamente no han tenido esa fuerza o ese alcance que quizá es válido. ¿Crees hoy en día en los partidos políticos? ¿Qué es lo que debe tener, qué principios debe tener hoy un partido político en este 2021? ¿Cuáles son los principales elementos? Porque están tan demeritados. Me gustó. Vamos a innovar, vamos a crear nuevas fórmulas. ¿Cuál es esa nueva fórmula? Yo creo que el tema bueno, lo mismo, el tema de los valores, pero más allá de los valores que pudieran plasmar en sus estatutos, de su conformación. Desde ahí nace el tema de la congruencia. O sea, quiénes son, cómo está conformado, porque te pueden decir, somos un grupo de ciudadanos de gente honesta, y tienes a un corrupto ahí adentro, ¿no? Entonces ya desde ahí dices, uff, ¿no? Como que, o gente nueva, cuando, bueno, hay 4 que ya han participado todo el tiempo desde hace 20 años, o sea, ahí empiezas a generar un sentido de congruencia, de sentido común. De un grupo de ciudadanos nuevos, oye, fíjate que sí, casi todos son, o de jóvenes, sí, creo que también hay un tema de congruencia, o de valores que cuidamos la naturaleza, mira, han hecho este trabajo, o sea, y empiezas a comparar con lo que hacen y lo que dicen ser, ¿no? Que eso es algo muy importante. Creo en los partidos políticos, creo que son la vía, creo que ese es el canal, el vehículo para transitar, y vamos al sentido de, y siempre me gusta hacer alusión a esta analogía, como un árbol. Cuando un árbol, tú lo puedes ver muy frondoso, muy bonito, con flores, pero su raíz está mal cimentada, y yo sé que ese árbol, su fruto se va a secar, no va a dar, ¿no? Porque no está en un buen cimiento. Esos son los institutos políticos, igual los partidos políticos. Puede ser que su candidato sea un candidato que valga la pena, pero está en su raíz, que no lo va a dejar florecer, ¿vale? Y cuando tenemos quizás a partidos, o ahora con la participación de nuevos partidos, quizás un árbol pequeño que dices, bueno, le falta abono, creo que pues podemos generar un poco de ayudarlo a crecer, pero está en un buen cimiento, en una buena tierra, y puede generar. Por eso creo en los partidos políticos, porque creo que se pueden hacer muchas más cosas con estructuras nuevas, innovadoras. Quiero que también quede claro que impulsar las candidaturas independientes son necesarias. No necesariamente, sí. A mí me gusta mucho la figura del candidato independiente. Son indispensables. Y fíjate que hubo como un impulso a través de Jorge Castañeda, que sentó un precedente con las candidaturas independientes, Kumamoto, que fue un fenómeno en Jalisco, pero luego como que va una ola y se inhibió, ¿no? Y parece ser como que ahorita ¿Y no será diluyó? Que al ver que estaba tomando tanta fuerza, claro, los mismos institutos le pusieron como, a ver, vamos a tener cuidado porque ya no pasa por aquí el candidato, sino que ahora ya cualquiera puede ser? Creo que también por ahí tenemos que abrir la puerta a candidatos independientes. O sea, tiene que haber una competencia en el que al ciudadano, si no se siente identificado con ningún partido, que es completamente válido, pueda organizarse y pueda participar por la vía individual. Ahora, sí hay que tener muy, muy clara la idea en el que un candidato independiente, la ideología es distinta. Esa es mi forma de pensar, porque su ideología tiene que ser, es mucho más en una comunidad más pequeña, ¿no? Como candidato independiente en una comunidad, en una ciudad, donde la gente lo identifica y tiene completamente la validez. Pero ya en un entorno mucho más plural, con una participación más grande, y vamos a poner el ejemplo de Morelos, ¿no? Donde las comunidades no son las mismas, donde el oriente del estado, donde el sur del estado, donde los altos del estado, son personas con ideales distintos. No puedes, es difícil representar a través de un candidato ciudadano
toda Todas esa esas, pluralidad, ¿no? ok. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué te permite el instituto político, tu partido político, tener esa participación de las diferentes voces de las comunidades indígenas, del sur del estado? Y es una situación enriquecedora, realmente, ¿no? Y ahí es donde creo yo que hay una gran diferencia, en el que el candidato independiente busca algo más local, más regionalizado, más identificado con su comunidad, que difícilmente puede aglutinar Bien, como una inclusión, ¿no? Ese es el me punto. gusta ese argumento, pero voy a dar uno en contra. Sí, ¿No será también que en esa libertad de no pertenecer a un instituto político no tenga que rendir cuentas, no tenga de pronto que alinearse a ciertos compromisos y ante una candidatura independiente tenga esa libertad de poder ejercer sus ideales? Porque cuando una persona está en el poder, pone sobre la mesa lo que quiere, lo claro. que piensa. No será como un contraargumento el que esta persona sin un partido político tenga más libertad para gobernar. Es que volvemos al tema de qué tanta congruencia existe con los institutos políticos, ¿no? O sea, al final, el tema de la libertad no puede convertirse en un libertinaje, ¿no? ¿Ok? Igualmente que un partido político tendría que tener sus valores estatutarios y que la gente conozca esos valores estatutarios y que yo como ciudadano, si comparto la ideología con él, bueno, de ahí voy a ver si realmente sus valores estatutarios, pero no podría confiar en una persona que no tenga plasmado los valores y que al final me diga algo, pero que no esté plasmado en su acción, ¿no? Está, yo creo que al final el candidato independiente tiene que tener la misma obligación de transparentar el tema de valores estatutarios como el tema de Sí, sí, fiscalización, sí, de los recursos recursos, sobre y todo demás, eso. ¿no? Sobre todo eso, porque al final Ujú. pues no sabemos quién lo esté financiando y tiene que tener también igual las prerrogativas, o sea que, vamos, los derechos tienen que ser los mismos, pero las obligaciones también, ¿no? Ok. Porque existe piso parejo, lo que hablábamos al principio. Ujú. Si tú tienes prerrogativas menores, pero tienes los mismos derechos, ¿cómo operas con las iguales Ujú. con la igualdad de tus obligaciones que tienes que hacer con una capacidad económica Sí, menor? totalmente No, pues diferente. es muy Ujú. distinto. Igual el candidato independiente, yo sé que es uno, ¿no? Que no es un instituto y que no tiene una conformación aglutinada, pero al final tiene que tener los mismos derechos a las prerrogativas, pero las mismas Las nuevas obligaciones. obligaciones. ¿Y eso qué te lleva? A ser ya casi un partido político, porque no Sí, puedes porque solo, las mismas ¿no? reglas del juego entonces te ponen a un candidato independiente en cumplir con prácticamente todas estas formas. Ahora, si quieres ser independiente tal cual, sin cumplir todas esas formas, sí tendrías que tener una diferenciación en cuanto al acceso de financiamiento como en el acceso pues de cumplimiento de algunas obligaciones, ¿no? Claro. Lo que ahí es un tema de materia jurídica que tendremos que ir a Ujú. fondo, ¿no? Bien, me gusta. Llevas trabajando mucho tiempo en el estado de Morelos. ¿Qué necesita Morelos? ¿Cuáles son esos aspectos que le duelen al estado día con día? Me gustaría saber tu opinión Sí, porque en verdad admiro el trabajo de campo, admiro lo que decía al principio, ese humanismo que tienes y creo que identificas bien cuáles son los problemas, cuáles son los conflictos que tiene Morelos, ¿no? Yo creo que basta compararnos con otros estados, ¿no? Recién fui a Puebla y de pronto ves un desarrollo totalmente diferente, ¿no? Y Morelos, Cuernavaca en específico, de pronto como que se ha quedado atrás y llegan gobernantes y gobernantes y lejos de ver un cambio, como que estamos sumidos en la misma fórmula, que no veo hacia dónde vamos. ¿Qué necesita Morelos y qué necesita Cuernavaca hoy en día? creo que algo muy importante es el tema de saber entender, de conocer el contexto, de generar un tema que realmente conozcas los contextos que hay en Morelos, no de ahorita, no que te lo hayan dado en un contexto político, sino que te lo hayan dado en un contexto social, de vida, ¿no? Ujú. Y de saber que Morelos es un estado pequeño, pero muy diverso, que no puedes aplicarle una misma receta a todo el estado, que el estado necesita diferentes medidas en diferentes localidades. Ok, ese es buen punto, sí. El estado al final, mencionas Cuernavaca, necesita cosas distintas a lo que necesita Temuac, por poner un ejemplo, a lo que necesita Coatlán del Río, ¿no? O sea, son cuestiones muy, muy distintas en el que tienes que conocer
y me he dado la oportunidad de visitar todos los municipios del estado, de saber los contextos que existen ahí, del tipo de población, del tipo de ideología, de la condición económica que se viven ahí, que se viven en esos lugares, y cuál es su forma de vida, ¿no? Que eso es muy importante, y tienes que ayudarlos de acuerdo a su contexto. Si es un municipio agrícola, tienes que generar esas condiciones para que impulses, ¿no? El tema. Y aquí voy, ¿cómo lo tienes que hacer? Ir hacia el tema de potencializar la mano de obra cualificada. O sea, los Morelos somos un estado estratégico cerca de la Ciudad de México, con puente con los estados de Guerrero, colindancia con el Estado de México y Puebla, y que al final, más allá de traer inversiones, más allá de buscar esta parte de generar grandes plazas comerciales, tenemos que ver cuál es lo que qué es lo que necesita nuestra gente, primeramente en las diferentes comunidades, porque no todo es Cuernavaca, no todo es la zona metropolitana, y somos grandes productores de productos muy buenos, de alta calidad. Tenemos que aprovechar eso como una pequeña comunidad en la que nos tenemos que hacer fuertes por dentro y luego salir hacia afuera, tanto en el país como a nivel internacional. Cuando nosotros consolidemos una buena política pública adentro, creo que vamos a ser competitivos con productores como Michoacán, con productores como Puebla, ¿no? O sea, pero al final, después el tema de ser competitivos como manos de obra como Querétaro, ¿no? Que está, y que tenemos una zona industrial. Entonces, tenemos unas ciertas particulares muy específicas, una zona industrial, una zona productora, pero eso te lo va a dar con gente que conozca los contextos, no personas que creen conocerlo, que eso es muy distinto, o creen tener una respuesta o una dosis para todos. No, señores, el tema de Morelos es mucho más profundo. Me gustó eso. Sí. Y Morelos, pues prácticamente 102 años de que nuestro general pues haya sido abatido. Precisamente ¿no? hoy. Precisamente un 10 de abril. Gran día, sí. Morelos es un estado de valores revolucionarios y es un estado agrícola, siendo muy puntual. Más del 70%, alrededor del 73% de nuestra superficie es cultivable, lo cual nos da un sentido común que tenemos que ir a apoyar al tema de la producción y no un tema de una plaza comercial, por poner un ejemplo, ¿no? O una zona industrial, que sí es importante, pero tenemos que aprovechar 70%, señores. Y eso no lo vemos quizás porque están en comunidades alejadas, pero cuando entendamos que, por ejemplo, los productores de Totolapan tienen que hacer ollas de captación manuales para tomar agua de los escurrimientos de las montañas y tienen que ir a regar con pues tinacos diariamente a cubeta sus 100, sus 200 árboles de aguacate o de durazno, y que no tienen una infraestructura industrial que les permitan tener un mayor producto con una olla de captación, con sistemas de riego, claro, incluso. Ahí tenemos que encontrar el tema. O sea, creo que al final de nada sirve, ¿no? Si no conoces, pero no, te tienes que ir y darte cuenta cómo está y darte el tiempo, tener funcionarios públicos de vocación, de campo, y también tener una estructura en la cuestión del servicio público con una administración eficiente, ¿no? Eso es claro y es evidente, pero Morelos tiene muchas potencialidades. Aparte tenemos un clima excepcional. No, hombre, cuando vayas a Coatlán del Río, el Edén de Morelos, está catalogado el Edén de Morelos ahí cuando entren al arco, porque encuentras frutos maravillosos como mango, como guanábana, como melocotón, o sea, una serie de productos, el clima, tenemos lugares turísticos, o sea, tenemos muchas potencialidades, pero ¿sabes qué? No las hemos sabido aprovechar porque la gente que ha estado tomando las decisiones no tiene el amor, ¿no? Hacia el contexto de decir, creo que somos de esta tierra y tierra agrarista, tierra zapatista, darle el valor al jornalero como lo realmente no, y no verlo pues pasando hambres, pasando un contexto de sufrimiento social, porque eso es la verdad. Gente descalza todavía existe en los Altos de Morelos, zonas de suma pobreza, como hay en algunos municipios, y cuando son productores de grandes alimentos, ¿no? Tenemos que organizarnos, tenemos que tener políticas públicas eficientes, con gente de conocimiento, que haya coordinación, eso es muy importante, entre los diferentes niveles de gobierno, desde el tema federal, estatal y municipal, y que también exista el apoyo, o sobre todo la inclusión de organizaciones sociales,
la cual muchas veces se ven como es mi competencia, como que ellos no quieren participar. Tienen que incluir las organizaciones sociales pro indígenas, pro derechos humanos, pro protección del medio ambiente. Necesitas trabajar con ellos. Cuando un gobierno se siente a gobernar con todos esos actores, creo que vamos a poder iniciar una nueva era bajo un concepto distinto. Ok, me gusta esa idea, creo que, y es lo que te comentaba, admiro mucho ese sentimiento que tienes y el amor por Morelos. ¿Se puede hacer todo eso? Sí, sí Se puede, en verdad, se puede iniciar. estando, No, hay que ser muy congruentes. Si no te digo, lo vamos a hacer en 3 años, lo vamos a a hacer ver, en 10 años. porque se escucha, vuelvo al punto del Claro, mensaje, ¿no? es el Creo que el mensaje inicio, es muy fuerte, claro. pero en verdad se puede hacer todo Pero hay eso. que ser, congruente con lo que se dice. O sea, hay que iniciarlo. Estamos a prácticamente Y 100 años. eso es vital. Estamos a 100 años de la revolución. Y yo veo a un niño revolucionario y veo a un niño jornalero y los veo exactamente en las mismas condiciones. Entonces no es posible que a 100 años no hayamos tenido una mejor condición, ¿no? Una mejor condición para ese sector, por poner un ejemplo, nada más.